Hola, muy buenas noches. Somos el equipo 7. Está conformado por Aguilar Martínez, Rosales Montserrat, Darla Sofía y su servidor Mario Alberto. Hoy les estaremos platicando sobre el Incoterms. ¿Qué es el Incoterms? Es un conjunto de reglas internacionales estandarizadas que crea por las cámaras de comercio internacional que se usan en los contratos como compraventa internacional. Son como un manual de instrucciones que definen la responsabilidad del comprador y del vendedor durante el proceso de compraventa, desde la entrega de la mercancía hasta la gestión de los trámites aduaneros. ¿Qué cubre realmente los Incoterms en el 2020? Pues en el marco del contrato de compraventa, los Incoterms determinan los derechos y obligaciones de las partes en cuanto a la entrega de mercancía hacia los vendedores para que puedan comprar. Esto puede ofrecer un marco de trabajo común para poder entregar cómo se puede organizar en el transporte o quien lo hace, quien lo asume los riesgos inherentes al mismo o quien se puede encargar en la seguridad del envío y del cumplimiento de la norma aduaneras. Eh, Estos siguen siempre en la misma estructura, un acrónimo de 3 letras y un nombre de ubicación. El nombre de la ubicación es importante porque indica dónde se transfieren los costos de transporte del vendedor al comprador. Sin embargo, de un Incoterms o otro, ese mismo nombre de ubicación puede no indicar dónde se transfieren los riesgos, ni dar información sobre dónde y quién debe organizar el seguro de transportar. Los actuales Incoterms de 2020 tienen 11 términos. 4 de ellos están específicamente ideados para el transporte de mercancía marítimo, ya que se aplican exclusivamente al transporte por mar y por aguas territoriales. Los 7 restantes son aplicables a la carga que se envía a través de cualquier tipo de transporte, incluido el acuático. El método costing. Este método consiste en construir una cadena de exportación a partir del costo de producción, añadiendo los costos de administración, comercialización y financieros, los costos de exportación, la utilidad que se espera obtener, los derechos de exportación y los mecanismos de promoción de exportaciones que aplica el gobierno. El método pricing. Este tipo de método se basa en el mercado de competencia. Para trabajar de manera profesional es importante cotizar considerando los costos, la utilidad y los gastos. Pues la estrategia de costing contempla únicamente los costos asociados a la exportación del producto, más una utilidad deseada por el exportador. Si bien es el método más sencillo para determinar un precio, se corre el riesgo de quedar muy por bajo o por arriba de los precios del mercado. Por el contrario, la estrategia de pricing considera la condición del mercado y la competencia para el establecimiento del precio. Con base con esto se determina la utilidad en el mercado que permite. Los diferentes tipos de Incoterms del 2020. Esos tipos de Incoterms para exportación. Desde la versión del 2010, los Incoterms se dividen en dos grandes modalidades. Una aplicable para todos los medios de transporte y otra para transporte marítimo y vías navegables interiores. Estas clasificaciones de los Incoterms por la Cámara del Comercio Internacional clasifica a los Incoterms en 4 categorías diferentes en función de donde se realiza la entrega de la mercancía y qué responsabilidades asumen vendedores y compradores. Pues el primero que se puede apreciar es el export, que consiste en que el vendedor solo es responsable en entregar la mercancía en sus instalaciones propias o externas, designadas al destino. En condiciones de export, el vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propios locales, pero no tiene ninguna obligación de cargo a la mercancía en el vehículo
o que venga a recoger la mercancía, ni tampoco en despachar a la mercancía para la exportación. En el comprador tiene que recoger la mercancía directamente a la instalación del vendedor o normalmente un almacén o fábrica. De ahí el comprador se hace cargo de los gastos de riesgo. Pues asimismo, para más o menos darle una pequeña explicación al Incoterms, pues distribuye las responsabilidades, ya que puede terminar una parte, o ya sea para el vendedor o para el comprador, que se puede encargar sobre sus costos o responsabilidades a la hora de poner la fase del transporte o de la mercancía que está manejando originalmente. También esto puede asumir que tiene unos riesgos especificadamente como un punto de proceso, ya que el transporte se puede transferir en un riesgo hacia el comprador o hacia el vendedor. Bueno, ahora les estaré hablando sobre franco al costado del buque, que es cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador, cuando la mercancía se coloca al costado del buque o barcaza, designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto, el riesgo lo asume el comprador. Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, ya que los riesgos y costes hasta dicho punto los asume el vendedor. Y pues cuando la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el vendedor hace entrega a la misma al portador en una terminal de contenedores. Lo que sigue es franco porteador, que es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, el responsable de realizar el porte, a otra persona designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. Si el punto de entrega es en las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega con su carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. También examina el vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derechos de importación o trámites aduaneros de importación. Sigue franco a bordo, que es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, ya que los riesgos y costes hasta dicho punto los asume el vendedor. Y pues cuando la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el vendedor proporciona la misma al porteador en una terminal de contenedores. A partir de ese momento, el vendedor pierde el control de la mercancía que pues experimenta varios movimientos para ser agrupada en un contenedor. Sigue coste y flete, que es cuando el vendedor asume el coste y el flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Y cuando las mercancías se agrupan o consolidan en contenedores, el vendedor la proporciona al porteador en una terminal de contenedores. A partir de este momento, el vendedor pierde el control de la mercancía que experimenta varios movimientos para ser agrupada en un contenedor. Cuando esto pasa, se recomienda usar la regla Incoterm CPT. Sigue coste, seguro y flete. El vendedor asume el costo del seguro y flete, que son los derechos no pagados, hasta el puerto del destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro limitada en las condiciones ICCC o similar. En la regla Incoterm SIF, el empleado principalmente para el comercio de materias primas se mantienen las cláusulas de carga
del Instituto C en su posición de por defecto, quedando a negación entre comprador y vendedor acordar una cobertura superior. Bueno, continuando con otro tipo de Incoterms o de la clasificación, tenemos el SIP, que es transporte y seguro pagados, en el que el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador, poniéndola en poder del porteador contratando por dicho vendedor. Este Incoterms exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en las condiciones y CCCA o similar. En la regla Incoterms SIP, el vendedor debe fijar una cobertura de seguro en cumplimiento de las cláusulas de carga del Instituto A, aunque también queda a disposición del comprador y vendedor acordar un nivel inferior de cobertura. En los Incoterms del 2010, la cobertura de seguro era limitada y suficiente. Luego pasamos al CPT, que es el transporte pagado. En el transporte pagado es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, el responsable de realizar el porte, o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Con esta regla, el vendedor debe contratar y asumir los costes de transporte para llevar la mercancía hasta el lugar acordado. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión de riesgo, poniéndola en el poder del porteador contratado por dicho vendedor. Luego tenemos el DAP, que es entrada en el lugar. Es cuando el vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo, esta se pone a disposición del comprador en los medios de transportes preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado. Se recomienda especificar con detalle el lugar de destino acordado, ya que los riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. Si se desea que el vendedor despache la mercancía para la importación o realice algún trámite aduanero de importación, se debería de utilizar la regla Incoterm DP, entregada a derechos pagados. Continuando, tenemos el DDP, que es entrega derechos pagados. Entregada derechos pagados es cuando el vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo, cuando la pone a disposición del comprador, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado y de despachar la mercancía tanto para la importación como para la exportación, así como realizar todos los trámites aduaneros relacionados. Mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Esta establece que el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo cuando ésta, una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en el lugar del destino acordado. Es una Incoterms que implica que el vendedor entrega las mercancías una vez que han sido descargadas del medio de transporte de un lugar acordado. Relación con las aduanas. Trámites aduaneros. Definen quién es el responsable del despacho aduanero de exportación e importación. El, el comprador gestiona todos los trámites, el vendedor se encarga del despacho de exportación y el vendedor asume todos los trámites y aranceles. Declaración de valor en fronteras. Afecta el valor sobre el cual se calculan aranceles e impuestos. Incluye el costo, seguro y flete. Solo incluye el costo hasta el puerto de origen e incluye todos los costos, transporte, aranceles, etc. Documentación aduanera. Los Incoterms definen quién debe proporcionar factura comercial, documentos de transporte, certificados de origen. Inspecciones aduaneras. La responsabilidad por costos y riesgos de inspecciones depende del Incoterm. Mi nombre es Amairani Analía Aguilar Martínez y a continuación daré una conclusión breve sobre los Incoterms.
Los Incoterms son como un manual internacional que se usa en los contratos de compraventa entre países. Básicamente definen quién hace que durante la compraventa, quién se encarga del transporte, del seguro, de los trámites aduaneros y hasta cuándo cada parte asume los riesgos. Es decir, son súper útiles porque establecen las reglas del juego entre el comprador y el vendedor. Los Incoterms 2020 tienen 11 términos y 4 de ellos son específicamente para el transporte marítimo, mientras que los demás aplican a cualquier medio de transporte. Cada uno de estos términos tiene un acrónimo de 3 letras y una ubicación clave, que marca hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y desde dónde empieza la del comprador. Por ejemplo, en un contrato con el Incoterm EXW, el comprador tiene que recoger la mercancía desde la fábrica del vendedor y hacerse cargo de todo lo demás: transporte, riesgos y trámites aduaneros. En cambio, con el Incoterm CIF, el vendedor paga el seguro y el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere cuando la mercancía se carga en el barco. En resumen, los Incoterms son súper importantes para evitar malentendidos y para que las operaciones internacionales funcionen de manera clara y justa. De mi parte es todo. Esto sería todo del equipo 1.